Tres. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el filósofo Karl Otto Appel, presentado por sus compañeras Mariana Sotelo, Sujei Pérez y Mariela Trujillo. Como maestra de cátedra, Mayela Elizabeth Villarreal Treviño. Nosotros somos del grupo de noveno A de la licenciatura en Educación y Administración. Mi compañera Sujei va a hablar sobre este filósofo, sobre su fecha de nacimiento y su origen. Bien, el filósofo Karl Otto Appel es un filósofo alemán, se licenció en Bonn y se doctoró en Maguncia en el año de 1960. Fue profesor de Kiel, de Saarbrücken y finalmente en la Universidad de Frankfurt. Especializado en el lenguaje y comunicación, fue representante crítico de la corriente hermenéutica. Su fecha de nacimiento es el 15 de marzo de 1922, nacido en Düsseldorf, Alemania, y fallece el 15 de mayo del 2017 en Niederösterreich, Alemania. Cabe mencionar que, bueno, este filósofo fue influenciado por Habermas, entre otros también filósofos. Nada más para adentrarnos un poquito más acerca de lo que significa la hermenéutica. Básicamente, el filósofo lo que trataba de hacer es, como el arte de explicar y traducir o interpretar, era adaptar un poco más los textos para que el público que a lo mejor no tenía como de que la capacidad de poder interpretar la manera en la que estos filósofos expresaban sus ponían sus libros o las escrituras en las que lo realizaban, este filósofo se guiaba más por la manera en la que puedan traducirlos, pues obviamente con la finalidad de que el significado o el aprendizaje significativo que se llegue a tener acerca de ese texto sea más factible y más, no sea tan difícil de comprender para los lectores que a lo mejor no estaban como de una manera tan estrecha con la filosofía. Las profesiones que tuvo este filósofo, además, fueron obviamente profesor especializado en la comunicación y el lenguaje, por eso, y de ahí viene todo esto de la corriente hermenéutica. Fue también representante crítico de la misma y fue escritor. De sus obras destacadas fue La transformación de la filosofía en el año de 1973, El desafío de la crítica total de la razón en 1994 y La teoría de la verdad y ética del discurso en 1995. Cabe mencionar que el autor lo que pretendía realizar, además de facilitar todo esto de la filosofía mediante la corriente hermenéutica, pues también era resaltar digamos que sus obras, obviamente con el apoyo o influenciándose con los distintos autores que a continuación se les van a presentar. La corriente filosófica a la que pertenecía Appel fue la corriente hermenéutica. La hermenéutica significa el arte de explicar, traducir, aclarar e interpretar no solamente textos, sino también situaciones que se nos presentan en la vida diaria y la manera en la que el ser humano reacciona ante dichas situaciones. Su pensamiento y expresión científica comenzó a surgir influido por algunos filósofos, entre ellos Kant, Peirce y Gadamer. Los personajes pasados han sido los que tienen más reconocimientos en el campo de la filosofía y en el campo lingüístico. Lo que él quiso hacer fue superar y destacar las obras de los autores que influyeron en él, con su trabajo de síntesis filosófica, analítica y la hermenéutica. Para Appel, la fundamentación de la moral viene por una comunidad ideal de comunicación, porque en ella aquel que argumenta seriamente tiene que hacer valer las condiciones y presupuestos ideales y universalmente válidos. Es decir, cuando tú estás defendiendo algo es porque en verdad tienes argumentos sólidos para defenderlo y porque la razón está de tu parte, no solamente discutir entre sí.
El siguiente punto nos lo va a explicar mi compañera Mariana. Bueno, como bien Karl Otto Pell decía tener juicios de valor de lo que está bien y mal, justificados con discursos morales o prácticos que incluyen que cumplan o no determinadas normas. Por ejemplo, el bien y el mal es un concepto abstracto que cada persona, pueblo, nación o cultura lo puede entender diferente, puesto que todos tenemos normas, principios, creencias, valores y costumbres diferentes. Por ejemplo, el bien sería no mentir, no robar, no traicionar o no maltratar a los animales. Y el mal sería mentir, robar, o no ayudar a las personas o animales indefensos de la calle. Él consideraba que la legitimidad es un derecho a ciertas normas a ser consideradas como válidas por y para todos. O sea, él se cuestionaba sobre lo que las demás personas creían. Y también decía que las decisiones no las tomes tú individualmente, sino que las consultes y hagas aceptar por todos aquellos que sean afectados por ellas. La libertad humana toma aquí dimensiones mucho más complejas, ya que la libertad de un ser humano determina cuando empieza la libertad del otro. Bueno, en este punto también cabe aclarar, igual en la diapositiva anterior, si te quieres regresar, en ese punto lo que se refiere, las decisiones no las tomes tú individualmente, sino que las consultes y hagas aceptar por todos aquellos que sean afectados por ellas. Cuando uno toma una decisión, obviamente es una decisión propia que le afecte nada más a sí mismo. Si ya tomas una decisión en donde distintas personas se van a ver afectadas o en un, no sé, por ejemplo, un grupo en el salón de clases en donde tú sabes que de antemano va a haber alguna problemática o alguna, no sé, algo que afecte a otras personas, aquí es donde viene la frase que él tanto decía, que es que la libertad de un ser humano termina cuando empieza la libertad del otro. Por lo tanto, si nosotros vamos a tomar decisiones que afecten a otras personas, siempre tienen que ser consultadas con esas mismas, obviamente con el fin de no afectarlos. En caso contrario de que las decisiones vayan tomadas, o sea, vayan a ser tomadas por nosotros mismos, pero para bien individual y que no afecte a los demás, pues digo, sin ningún problema, nosotros somos libres de hacer, o sea, tenemos libre albedrío y pues básicamente podemos hacer lo que queramos siempre y cuando esté dentro de las normas. Igual ya si te quieres pasar a la siguiente diapositiva. Y unos ejemplos que todavía se cumplen en la actualidad es que se siguen abordando la tolerancia bajo el criterio de cada individuo y los principios y argumentos morales se separan de los fundamentos del derecho. Es como decía Sujei, que cada quien es libre de decidir por nuestra cuenta si vamos a hacer algo o no, pero también hay que pensar que podrías afectar a la otra parte. Y eso era lo que Karl siempre apelaba, o sea que todos teníamos libertad, pero con ciertas normas según en el lugar que estuvieras. Claro, y hasta cierto límite, o sea, por ejemplo, si en la actualidad todavía se sigue abordando la tolerancia bajo el criterio de cada individuo, pues obviamente no voy a decir que yo poseo la misma tolerancia que mi compañera Mariela o que mi compañera Mariana. Se ha estado viendo mucho, por ejemplo, con lo de las relaciones de personas del mismo sexo. No todos podemos o vemos de igual manera este tipo de acciones o no todos normalizamos este tipo de acciones, a unos nos lleva más tiempo, otras personas lo ven totalmente normal y esto se respeta. ¿Por qué? Porque somos obviamente seres individuales con pensamiento individual. Y aquí obviamente aplicamos el criterio, sin embargo yo no te puedo juzgar a ti porque tú los aceptes, ni tú a mí por no aceptarlos. Entonces a esto se refiere más el punto, que es bajo el criterio de cada individuo. No estoy forzada yo a compartir tu mismo criterio acerca de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque como ser individuo y como ser pensante, obviamente no es forzosamente que pueda compartir tus mismos ideales. Y por otro lado, en los principios y argumentos morales se separan de los fundamentos del derecho,
pues aquí básicamente nos está indicando lo que nos mencionaba nuestra compañera Mariela, que si nosotros vamos o a hablar de algo, a hacer algún debate o alguna mesa compartida de diálogo, etcétera, obviamente hay que tener fundamentos acerca de lo que estás hablando. Es como si nosotros tuviéramos un juicio y en ese momento nos toque apelar o nos toque estar por parte del que está defendiendo sus derechos o etcétera. Nosotros obviamente tenemos que tener pruebas y tenemos que defenderlo mediante lo que se está dando o lo que se está llevando a cabo. No simplemente podemos decir, esta persona es inocente porque, no sé, yo vi que no hizo nada, porque estuvo conmigo la noche que, no sé, supongamos un ejemplo burdo, el asesinato ocurrió a tal hora, la persona estuvo conmigo, pero, o sea, sin embargo, si no hay una prueba de por medio, nosotros no tenemos ni los argumentos y tampoco estamos aplicando el principio porque realmente no sabemos si es verdad o no. Entonces, hay que tener en mente que los principios siempre vienen basados en argumentos morales y pues básicamente más los separan los fundamentos del derecho. Y como tú lo mencionas, también es importante tomar en cuenta que la libertad y el respeto son dos valores que están íntimamente ligados y que, como tú lo decías, si nuestra libertad empieza o termina más bien donde inicia la del otro. Nosotros no podemos pasar por encima de los demás simplemente porque queremos defender una idea y tampoco podemos imponérsela a otras personas simplemente porque es algo que nosotros creemos. También está la parte de la argumentación y los derechos. No podemos tampoco simplemente discutir porque sí, sino defender las cosas cuando en realidad tenemos la razón y las pruebas de lo que estamos diciendo. Exacto, a esto se refiere lo que nos indicarán como argumentación. Debemos de tener una base, debemos de tener un fundamento y obviamente pues todo esto llevarlo a cabo con cordura y estar conscientes de lo que estamos haciendo y de las consecuencias que puede llegar a tener el hecho de lo que estamos realizando, de lo que estamos ejerciendo. Entonces, por nuestra parte sería todo. No sé si mi compañera Mariana quiere agregar algo más. Pues nada más que siempre estemos conscientes de lo que vamos a hacer como personas, ya que podríamos afectar la integridad de la otra. Y eso era lo que defendía mucho Karl Otto Appel. Así es, entonces ya nada más para finalizar, en la última diapositiva están nuestras referencias. De nuestra parte sería todo y agradecemos su atención. Muchas gracias.